Vale, ahí estamos. Muy bien. Sí, empezamos el capítulo 4 en el segundo libro de Shmuel. De nuevo, bienvenidos a todos. En el capítulo anterior vimos la muerte de Abner y continuamos capítulo 4, que es un capítulo muy cortito. Y oyó el hijo de Shaul que Abner había sido muerto en Hebrón, y se aflojaron sus manos y todo Israel se asustó. ¿Qué significa esto de aflojarse las manos? Significa que pierde las fuerzas. Todo Israel se asustó. No puede ser que todo dependa de una sola persona. Todos dependían de Abner, empezando por el hijo de Shaul, a quien ni siquiera mencionan por su nombre propio, puesto que no tenía ningún valor propio, sino tan solo por ser hijo del rey anterior. Sonido, ¿no funciona el sonido? He preguntado antes si funcionaba. Miquel, ¿los otros podéis oírme? ¿Solamente Miquel o qué pasa aquí? No funciona el sonido, pero si he probado antes. Que se entrecorta. Vamos a probarlo de nuevo. Ahora nosotros también te oímos, Nissan. Vale. Bueno, pues empezamos de nuevo. Esta página de aquí. Voy a probarlo poco a poco, con cuidado. Todo Israel se asustó. No puede ser que todo dependa de una sola persona. Todos dependían de Abner, empezando por el hijo de Shaul, a quien ni siquiera mencionan por su propio nombre, puesto que no tenía ningún valor propio, sino tan solo por ser hijo del rey anterior. En el momento en que desaparece Abner, que le había entronado y le había permitido hacer las funciones de rey, no le queda ya nada a Ishboshet. Se aflojan sus manos las cuerdas de marioneta que hasta ahora le habían sostenido. Igualmente el resto de Israel, o sea, los que habían permanecido fieles a la casa de Shaul, están seguros ahora de que David se vengará de ellos. Al igual que así lo imaginan, había caído Abner en sus manos. ¿Se imaginan qué es lo que ha ocurrido? Porque cuando un reino está bien asentado, no se estremece por la muerte de una persona, aunque sea el jefe de Estado Mayor o incluso el mismo rey. Tal vez por esto no se menciona en la historia del reino de la casa de Shaul, no se menciona en la historia este reino, el reino de la casa de Shaul, o sea, la dinastía de Shaul, descendiente del primer rey. Si hubiera tenido continuación, estos años de debilidad se hubieran sumado a los siguientes, formando algo coherente. Pero cuando no tiene continuidad y carece de consistencia propia, se desvanece por completo. Versículo segundo. Y dos hombres que eran jefes de tropas tenía el hijo de Shaul. El nombre de uno era Ba'ná y el nombre del otro Rehab, hijos de Rimón el Beerotita, de los hijos de Binyamin, porque también Beerot es considerado sobre Binyamin. Y huyeron los beerotitas de Agitaim y están allí habitando hasta el día de hoy. Cuando dice que son de los hijos de Binyamin, se refiere a que la ciudad de Beerot pertenece a la tribu de Binyamin, pero no a Rimón y a sus dos hijos.
Conocemos la ciudad de Beerot ya desde el principio del libro de Yoshua en capítulo 9, siendo una de las 4 ciudades de los Gibeonitas. Fueron los cananeos que engañaron a Israel y fueron castigados al convertirlos en esclavos al servicio del tabernáculo. Es el más famoso caso de cananeos que continúan habitando en sus mismas casas y poblados en un nuevo grupo social denominado los entregados, netinim en hebreo, puesto que han sido entregados para el servicio público del tabernáculo como aguadores y leñadores. Los gibeonitas no se integran con el pueblo de Israel hasta mucho más tarde, al principio del segundo templo. Al final de nuestro libro, les encontraremos de nuevo en un caso muy cruel, en que se recalcará el texto que los gibeonitas no son de los hijos de Israel. Siguen siendo cananeos, sin escrúpulos, parientes no muy lejanos de Sodoma y Gomorra. De todos modos, siendo que habitan dentro de la tribu de Binyamin, sirven en el ejército y llegan a ser generales de las tropas de Ishboshet. El versículo 3 nos añade un detalle que nos resulta muy difícil de valorar, al decir que los beerotitas huyeron de su ciudad y se establecieron en Gitaim. Es una ciudad mencionada una sola vez más, cuando los judíos regresan del destierro de Babilonia, y la mencionan junto a las ciudades binyaminitas de Hazor y Ramá, y al parecer estaban no muy lejos de su ciudad original, un poco al norte de Jerusalén, no se sabe exactamente dónde, se supone que es junto a la ciudad de Ramala, al norte de Jerusalén. Muy bien. Versículo 3, y huyeron los beerotitas a Gitaim y están allí habitando hasta el día de hoy. Versículo 4, es un versículo raro que está aquí intercalado y dice lo siguiente. Tenía Jonatán ben Shaul un hijo lisiado de los pies. 5 años tenía cuando llegó la noticia de la muerte de Shaul y Jonatán desde Israel, y lo tomó su nodriza y huyó. Y sucedió en su prisa por huir, él cayó y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboshet. En un versículo se interrumpe el relato del asesinato de Ishboshet para darnos a conocer a otro personaje, el hijo de Jonatán y nieto de Shaul. Tenía 5 años cuando murió su padre, por lo que ahora tiene 12 años y medio, porque han pasado 7 años y medio. Los miembros de la familia real, y no solo ellos, huyeron de sus hogares tras la terrible derrota cuando murió Jonatán, el padre de este Mefiboshet, y su padre Shaul. Su niñera, al apresurarse a colocarle sobre la montura, fue incapaz de impedir que se cayera. Seguramente recibió un golpe en la espina vertebral que lo dejó parapléjico. Se convierte en huérfano al morir su padre y en un infeliz al perder su movilidad. Además, su tío Ishboshet, ayudado por Avner, usurpa su lugar como legítimo sucesor de su abuelo Shaul. Porque Jonatán era el hijo mayor y de Jonatán tenía que pasar la corona a Mefiboshet, así se lo imagina él por lo menos. Se convierte en un amargado de la vida. Su mención aquí, en un corto paréntesis,
es solo para recordarnos que la familia de Shaul no ha desaparecido de la faz de la tierra. Por cierto que hay otro Mefiboshet, hijo de Ritzpah Bat Ayá, la concubina de Shaul que ya hemos conocido, y por lo tanto hijo de Shaul. Pero este segundo Mefiboshet, es un hijo que ya ha nacido sin derechos y sin pretensiones políticas por ser hijo de la concubina. El Talmud habla de un tal Mefiboshet que era el rabino, el maestro de David, y parece como si se refiriera al nieto de Shaul, pero seguramente se trata de una confusión con los nombres como ocurre otra vez en la misma página del Talmud, y en realidad se refiere al hijo de la concubina que tendría la edad para ser su maestro. Al crecer Kil'av, el hijo de David y Abigail, se convirtió en mayor erudito que Mefiboshet. Le hace la competencia, causando gran satisfacción a su padre David. Todo esto lo dice el Talmud en el Tratado de Brajot. Bueno, por lo tanto, Kil'av, el hijo de David, hace la competencia al Mefiboshet, maestro de David, que yo digo que se trata del hijo de Ritzpah Bat Ayá y no del hijo de Jonatán. Bueno, y hasta aquí el paréntesis, muy cortito, un solo versículo. Continuamos con el relato del asesinato de Ishboshet. Versículo 5. Y fueron los hijos de Rimón el Beerotita, Rehav y Baana, y vinieron en el calor del día a la casa de Ishboshet. Y él yacía la yacido del mediodía. Y he aquí que llegaron hasta el medio de la casa buscadores de trigo y lo hirieron en el quinto. Y Rehav y su hermano Baana escaparon y vinieron a la casa, y él yacía sobre su lecho en la alcoba de su lecho, y lo hirieron y lo mataron y separaron su cabeza. Y tomaron su cabeza y fueron camino de la Arabá toda la noche. Y trajeron la cabeza de Ishboshet a David en Hebrón y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Ishboshet ben Shaul, tu enemigo, quien buscaba tu alma. Y conceda el Señor a mi señor el rey venganzas el día de hoy de Shaul y de su simiente. La yacida del mediodía, o sea, la siesta, y así lo traducen todas las Biblias en castellano. Es el único lugar que yo sepa en todo el Tanaj que hable del descanso al mediodía, aunque hay una insinuación en otro pasaje en el libro de Breshit. Dice que Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda al calor del día, en una hora en que todos descansaban la siesta, pero él estaba esperando que pasara algún viandante para poder agasajarlo. Pero esto solamente, como digo, una insinuación. Curiosamente, bueno, los asesinos aparentan entrar a la casa para proveerse de trigo, llegando justo en el tiempo en que Ishboshet estaba durmiendo la siesta. Curiosamente, el texto se despliega en 3 versículos las fases del asesinato. Primero dice que vinieron en el calor del día a la casa de Ishboshet y él yacía la yacida del mediodía. Y este versículo viene para explicar que no pudo defenderse. Luego añade que llegaron hasta el medio de la casa buscadores de trigo y lo hirieron en el quinto. Y aquí este versículo detalla la excusa que pusieron para poder entrar y también el modo en que lo mataron. Y solo al final explica que vinieron a la casa y él yacía sobre su lecho, en la alcoba de su lecho,
y lo hirieron, y lo mataron, y separaron su cabeza, y tomaron su cabeza. Y todo para que quede claro que lo hicieron del modo más cobarde. Esto no impide que ellos estén seguros de haber hecho una proeza al eliminar al principal contrincante de David, el que había quedado después de la muerte de Abner. Le traen su cabeza a David, seguro de que les dará albricias. Para quien no lo sepa, las albricias son la recompensa que se le da a alguien por transmitir una buena noticia. Albriciar es el verbo, ya casi en desuso, para dar buenas noticias. Cuando estos dos hombres, estos dos asesinos llegan a David, le bendicen diciendo: concede al Señor, a mi Señor el Rey, venganzas el día de hoy de Shaul y de su simiente. O sea, ojalá puedas seguir tomando venganza de la familia de tu enemigo Shaul en el futuro más cercano. Parece como si lo hubieran matado 2 veces o 3 veces. Sí, esto es la impresión que da. Pero ya digo, esto ocurre muchas veces en el Tanaj, en que primero te dan una introducción a lo que va a lo que quieren decir, y luego lo especifican, lo dicen, explican cómo ocurrió esto. Y nosotros ya mencionamos que lo hirieron en el quinto, en el lugar en que el hígado se une a la arteria principal hepática, que es lo mismo. Hemos dicho que varias veces se repite en este mismo libro este tipo de herida. Vamos al versículo 9 y dice Miquel: pienso que David no podía aprobar esto. Versículo 9. Y respondió David a Rehab y a su hermano Baana, hijos de Rimón el Berotita, y les dijo: vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia, que quien me avisó diciendo: he aquí ha muerto Saúl, y él era como quien albricia a sus ojos, yo lo prendí y lo maté en Ziklag en lugar de darle albricias. Mas, cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su casa y sobre su cama, ¿y ahora acaso no demandaré su sangre de vuestras manos y os borraré de la tierra? Y ordenó David a los jóvenes y los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto al estanque en Hebrón. Y la cabeza de Ishboshet tomaron y la sepultaron en la tumba de Abner en Hebrón. Vayamos por partes. En primer lugar dice que hace 7 años y medio, cuando alguien vino a avisarme diciendo que ha muerto Shaul, y él era como quien albricia a sus propios ojos, les dice David a los dos asesinos: cuando vino la amalequita a relatarme la muerte de Shaul, también estaba seguro de albriciarme, de darme una buena noticia. Aunque el rey me hubiera perseguido buscando mi muerte, y a pesar de que el amalequita no había matado cobardemente a Shaul, no había sido un asesinato cobarde lo que hizo el amalequita. Aún así, yo mandé matarlo por haber osado alzar su mano contra el rey, por mucho que estuviera ya moribundo este rey. El amalequita pensaba que yo me alegraría al oír que Shaul había muerto, y pensaba que al darme la noticia yo le daría una recompensa. Pensaba que yo soy... perdón, aquí
Pensaba que yo soy de estos que se alegran por la muerte de otro. Yo no soy así. Al caer tu enemigo, no te alegres, y al tropezar él, no se regocije tu corazón, no sea que vea el Señor y sea malo a sus ojos. Así dice el libro de Proverbios, capítulo 24. Al igual que a Lot y su familia les estaba prohibido girarse para ver la destrucción de los malvados de Sodoma y Gomorra. La venganza es muy peligrosa, puesto que el juez supremo vendrá a investigar tu comportamiento para ver si en verdad eres mejor que el otro. Y seguramente encontrará en ti más de un defecto y te castigará por él. Mientras que si no estuvieras buscando la venganza, podría pasarlo por alto hasta que te arrepintieras y lo repararas. Además, el sentimiento de venganza es negativo y destruye el alma. El juez debe ser imparcial y juzgar según los actos y no según sus propios sentimientos. Al aplicar la justicia no lo hace por venganza, sino para cumplir las leyes con las que debe asegurarse el bienestar de la sociedad. Continúa el versículo 11 diciendo: cuando los hombres malvados, más cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su casa y sobre su cama. ¿Cómo que un hombre justo? Ishbosheth no era un malvado que se mereciera la muerte. El hecho de querer preservar la dinastía de su padre no lo convierte en un criminal. Además, el modo en que se ha llevado a cabo el crimen es de cobardes, con engaño y en un momento en que no podía defenderse, sin haberle proporcionado un juicio justo. Puede ser que creáis que sea culpable de algo, vale, entonces hacéis un juicio. ¿Se creen estos dos asesinos ser mejores que el asesinado? ¿Se creen merecedores de una recompensa? ¿Quieren crear una cultura de justicieros en Israel que se dediquen a quitarse de encima a los que molestan? Tal vez fuera la cultura cananea, pero no es la que David quiere en Israel. Es el segundo golpe que dan a la buena reputación de David. Quieren que aparezca como sanguinario y peligroso. Quieren que se confirmen las sospechas que tenían sobre él de que quería matar a Saúl y exterminar a su familia. Seguía habiendo mucha gente que se lo creía. Y veremos casi al final de su reinado que había gente que seguía acusándole de esto. En ellos se apoyan algunos críticos modernos que se fían más de un texto que de otro para deformar la figura de David. Dice el versículo 12, y ordenó David a los jóvenes, y los mataron, a los jóvenes, o sea, a los soldados, y los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al estanque en Hebrón. ¿Por qué los mutilaron después de muertos? La costumbre de mutilar al enemigo capturado vivo cortando los pulgares de manos y pies, como vimos en el libro de Shoftim, de Jueces, capítulo 1, era para evitar que pudieran asir una espada o que pudieran volver a correr, y esto tenía su lógica. Cuando les cortas el pulgar ya no pueden sostener una espada. Una cuchara, pues con cuidado sí pueden hacerlo, no se morirán de hambre, pero una espada no podrán ya sujetarla o luchar con la espada. Y si les falta el pulgar
de los pies no podrán correr. El pulgar nos da el equilibrio al correr. ¿Cómo se llaman estos críticos? Bueno, hay muchos. Uno de ellos es el famoso Israel Finkelstein, del que hablaremos más adelante si me da tiempo. ¿A qué viene mutilarlos de este modo una vez muertos? ¿Venganza? Bueno, los críticos estos que desacreditan a David, autores modernos me refiero a los últimos 200 años. En los últimos 200 años, cuando empezó la crítica de los textos bíblicos, salieron toda una serie de críticos del Tanaj, de la Biblia, que se dedicaron a desacreditar a las figuras que aparecen en el Tanaj, exponiendo un lado demasiado humano, con intenciones de desacreditar a las figuras hebreas, digamos, a los héroes del pueblo de Israel. La intención es egoísta espiritual. O sea, no puede ser que haya personas tan buenas. Tiene que haber una veta mala en ellos. Tienen que ser humanos, más humanos. No puede ser que sean tan buenos. Porque si ellos pueden ser tan buenos, entonces yo quedo muy mal. Porque yo no tengo fuerzas ni tengo ganas de superarme a mí mismo. Yo no quiero ser mejor, porque me da pereza. Y por lo tanto, cuando vemos a personas que se esfuerzan y consiguen ser mejores, esto no puede ser. No tengo más remedio que desacreditarlo. Esto es la intención que se esconde detrás de estas críticas. Bueno, volvamos a la mutilación esta de los muertos. ¿A qué viene mutilarlos de este modo una vez muertos? ¿Venganza? Las manos que cometieron el crimen y los pies que fueron a comunicarle la noticia y le trajeron la cabeza cortada de Ishbosheth. David no lo hace en cumplimiento de una ley de la Torá, que no hay ninguna que diga que se haga algo así. Y tampoco lo hace por venganza, sino por la prerrogativa que le concede la Torá, que puede aplicar castigos ejemplares para reforzar la seguridad del país. David no quiere que alguien crea que se puede atentar contra el rey sin tener que pagar un alto precio, precisamente porque estamos al principio de la monarquía y las nociones no están claras. Y por lo tanto, pues aplica un castigo ejemplar para que se den cuenta de que no conviene atentar contra el rey, aunque sea el enemigo del nuevo rey. Termina el capítulo 4 diciendo que la cabeza de Ishbosheth la tomaron y la sepultaron en la tumba de Avner en Hebrón, que ya vimos la semana pasada en la clase anterior. Capítulo 5. David tenía varios asesores y consejeros, los conoceremos a continuación. No quiero adelantar lo que viene a continuación. Capítulo 5. Y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y dijeron: henos aquí, tu hueso y tu carne somos. También ayer y también anteayer, al ser Shaul rey sobre nosotros, eras tú el que sacabas y traías a Israel. Y te dijo el Señor: tú apacentarás a mi pueblo, a Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey, a Hebrón, y les hizo el rey David un pacto en Hebrón delante del Señor,
y ungieron a David como rey sobre Israel. Aquí ahorra palabras. Y en el libro de Crónicas, capítulo 11, especifica. Se reunieron todo Israel a David en Hebrón diciendo, he aquí, tu hueso y tu carne somos. También ayer, también anteayer, también al ser Saúl rey, tú eras el que sacabas y traías a Israel, y te dijo el Señor tu Dios, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre mi pueblo Israel. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey, a Hebrón, ante el Señor, y ungieron a David como rey sobre Israel, según la palabra del Señor, por mano de Shmuel. ¿Por qué una segunda unción? Pues porque la primera unción nadie se enteró. Así dice el Talmud, que se necesitan 3 aprobaciones. En primer lugar, y no tenemos, o sea, no hay un orden claro de cuáles son las 3 aprobaciones, quién va antes y quién va después. Las 3 aprobaciones son, en primer lugar, el visto bueno del Creador, en segundo lugar, el visto bueno del tribunal, del Sanedrín, y en tercer lugar, el visto bueno del pueblo. Si uno de los 3 no está de acuerdo, entonces esta unción no ha servido para mucho. Entonces, aquí esta segunda unción viene para proclamarlo como rey sobre Israel. Ya lo han ungido solamente la tribu de Judá sobre ellos mismos, y ahora vienen el resto de las tribus para ungirlo como rey sobre el resto de Israel. Esto aparece en el capítulo 11 del primer libro de Crónicas, y en el capítulo 12 dice lo siguiente. Y estos son los números de los escuadrones equipados para la guerra que vinieron a David a Hebrón, para transferirle el reino de Saúl según la boca del Señor. Los hijos de Judá, portadores de escudo y lanza, 6.800, equipados para la guerra. De los hijos de Shimón, hombres fuertes y valientes para la guerra, 7.100. De los hijos de Leví, 4.600. Y Jehoiadá, príncipe de Aarón, o sea, Cohen, y con él 3.700. Tzadok, que era el sumo sacerdote, joven fuerte y valiente, de la casa de su padre, 22 capitanes. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3.000. Y hasta entonces su mayoría guardaban la guardia de la casa de Saúl. Pero ahora vienen para ungir a David. De los hijos de Efraín, 20.800, hombres fuertes y valientes, famosos en sus casas paternas. De la tribu de Menashe, 18.000, que fueron designados por nombre para venir y hacer rey a David. De los hijos de Isachar, conocedores de entendimiento de los tiempos, o sea, astrónomos, para saber lo que hará Israel, sus jefes eran 200, y todos sus hermanos según su boca, o sea, los demás cumplen sus órdenes. Basta que vengan los 200 jefes y con esto te has ganado a todo el pueblo. De Zvulún, que salen al ejército y que ordenan batalla con toda clase de armas de guerra, 50.000. Y para ayudar sin corazón y corazón, o sea, sin dobleza de corazón. De Naftalí había 1.000 capitanes, y con ellos, con escudo y lanza, 37.000. De los danitas, que ordenan batalla, 28.600. De Asher, que salen al ejército para ordenar batalla, 40.000. Y del otro lado del Jardén, del Rubenita y el Gadita y media tribu de Menashe, con toda clase de armas de guerra para batalla, 120.000. Todos ellos hombres de guerra que ordenaban batalla, con corazón perfecto vinieron a Hebrón para hacer rey a David sobre todo Israel.
también todo el resto de Israel un corazón para hacer rey a David. Un corazón que significa todos con la misma intención. Corazón significa intención. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo porque les aprovisionaron sus hermanos. O sea, vinieron con su comida, con la mochila cargada. También los cercanos a ellos y hasta Isachar, Isbulón y Naftalí trajeron pan en asnos y en camellos y en mulos y en bueyes, comida, harina, tortas de higos y uvas pasas y vino y aceite y bueyes y ovejas en multitud, pues había alegría en Israel. Esto ya no es por iniciativa de Avner, sino más bien a pesar de su asesinato, que no ha conseguido mitigar el entusiasmo de todo Israel ante la ocasión de hacer reinar a David. Por cierto que en hebreo hay un verbo, hacer reinar, en una sola palabra, como en castellano diríamos entronar o coronar, pero he querido ser fiel lo más posible al texto original y mencionar el verbo reinar, hacer reinar. Pregunta Francesc si el número de soldados guarda en proporción con la población de las tribus, no lo sé. Versículo 4. Parecen más numerosas las tribus del norte. Tal vez, no sé, no he hecho el estudio para ver las proporciones. Versículo 4. 30 años tenía David al reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Yehudá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Yehudá. Los 6 meses estos nos sobran y no sabemos dónde meterlos, si son parte de los 33 años, para que al fin y al cabo sean en total solamente 40 años, sino 40 años y medio. No sé dónde meter. Los comentaristas no hablan de estos 6 meses, no sé dónde meterlos. Muy bien, entonces hemos dicho que en Hebrón reinó sobre Yehudá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Yehudá. O sea que cuando le nombran, le coronan como rey sobre todo Israel, él hace el paso importante de cambiar su capital de Hebrón a Jerusalén. Pero primero tendrá que conquistarla. Versículo 6. Y fue el rey y sus hombres a Jerusalén contra el Jebuseo, habitante de la tierra. Y dijo a David, no vendrás aquí, a no ser que apartes los ciegos y los cojos, diciendo, no vendrá David aquí. Y atrapó David la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera Jebuseo y toque el tubo, y a los cojos y a los ciegos odiados del alma de David. Por esto dirán, ciego y cojo no vendrá a la casa. Y se asentó David en la fortaleza y la llamó ciudad de David y edificó David alrededor desde el Miló hacia adentro. Vamos por partes. Fue el rey y sus hombres a Jerusalén contra el Jebuseo. ¿Qué ha pasado con esta ciudad? ¿No la habían conquistado ya mucho antes? En primer lugar, esta ciudad no se menciona en toda la Torá con este nombre, ni tampoco con el nombre de Jebús. Pero sí se menciona un pueblo cananeo llamado Jebuseo, y también se menciona la ciudad de Shalem, que nuestra tradición identifica con Jerusalén, cuyo rey era Malquisedec.
O sea que la ciudad de Jerusalén no aparece con este nombre, no aparece el nombre de Yebús en toda la Torá, pero sí aparece un pueblo llamado Jebuseo. Pero sí se menciona la ciudad de Shalem, que según nuestra tradición es el mismo lugar, es Jerusalén. Por supuesto que conocemos el monte Moriah, que fue el lugar de la Akedah, el sacrificio de Yitzhak, o mejor dicho, la atadura de Yitzhak, porque al fin y al cabo no lo sacrificó. La atadura de Yitzhak, que fue sobre la roca llamada Even Ashtiyah, la piedra de la base, que estaba un poco más arriba de la ciudad de Shalem. Es el lugar en que luego construyeron el primer y segundo templo y que hoy está señalado con la cúpula de la roca, Qubbat as-Sahra, que recubre la gran roca, que era el suelo del Kodesh Kodashim en Santa Santorum. Aquí encima estaba el arca. Si nos fijamos en el relieve, se ven unos montes al este y al oeste del monte Moriah. El monte Moriah es el pequeñito que hay aquí en medio, aquí el de más arriba, como si fueran dos hombros que están a los dos lados de la cabeza, del cuello, como describe en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 33, y entre sus hombros reside. De modo que el templo era el cuello, mencionado en los libros de nuestra Kabbalah como el lugar en que se une el cuerpo, que es todo este mundo material, con la cabeza, que es el mundo espiritual. El templo que estaba aquí arriba en el monte de Moriah está entre los dos hombros y esto es el cuello. En el libro de Yoshua se menciona una batalla en la que atraparon a Adoni-Tzedek, rey de Jerusalén, y le dieron muerte. Capítulo 10. Y luego le mencionan como uno de los reyes que cayeron ante Joshua, el rey de Jerusalén, en el capítulo 12. Pero luego, al hablar de la repartición de las tribus, dice que Judá no consiguieron expulsar al Jebuseo, habitante de Jerusalén, y continuó viviendo en Jerusalén junto con los hijos de Judá, aunque no está claro si significa con los hijos de Judá dentro de la misma ciudad, que estaban tanto los jebuseos como los hijos de Judá, o si la ciudad era un enclave dentro de esta tribu, que había quedado en manos del jebuseo, sin que habitara en ella ningún israelita, y esto es lo que parece que había ocurrido. En el primer capítulo de Shoftim dice que los hijos de Judá lucharon contra Jerusalén, la conquistaron y la destruyeron a fuego. Pero unos pocos versículos más adelante dice que no consiguieron los hijos de Benjamín expulsar al jebuseo que habitaba en Jerusalén, y continuó viviendo el jebuseo con los benjaminitas en Jerusalén. En el capítulo 15 de Yoshua, al repartir la tierra de Israel entre las tribus, ya podemos ver que en esta ciudad se retorcía la frontera, de modo que quedara una parte de la ciudad y del monte del templo, que aún no existía, por supuesto. Una parte quedaba en manos de la tribu de Benjamín, que estaba más al norte, y otra parte quedaba en la tribu de Judá al sur. O sea que esta ciudad estaba repartida entre dos tribus, pero no habitaban ninguna de estas dos tribus en la ciudad, sino que estaba en manos de los jebuseos. En la ciudad en sí había una fortaleza que tal vez fuera la que resistiera el incendio destructivo de tiempos de los jueces, perpetuando así a sus habitantes jebuseos.
Al parecer era algo usual tener en las ciudades importantes una acra o algo parecido como la Acrópolis de Atenas, una fortaleza que dominaba la ciudad. Lo vemos varias veces en el libro de Shoftim. En hebreo se usan los términos de Metzudah o Migdal. Metzudah es fortaleza y Migdal es torre. Así, en la ciudad de Jerusalén había una Metzudah llamada Metzudah de Zion. La palabra Zion, transcritas normalmente por Sion, proviene de la palabra Tziyah, que significa lugar árido, reseco, puesto que linda con el desierto. Como puede ver perfectamente todo quien visita la ciudad de Jerusalén, está en el borde del desierto. Y no es por falta de manantiales que sea un lugar reseco. Tenemos uno al sur de la ciudad, perdón, al este de la ciudad. No sé por qué se me ha metido aquí la palabra sur. Al este de la ciudad. Llamado Gijón, que significa emergente, puesto que solía tener horas o días determinados en que emergía con una corriente mayor a las horas normales, como resultado del efecto sifón. El sifón, como ya sabemos, bueno, ocurría algo así. Hay una primera cueva aquí, una cueva, y luego aquí hay un sifón. Cuando la cueva esta se llena de agua y llega hasta aquí el nivel del agua, entonces se pone en marcha el sifón y saca el agua que hay aquí dentro hasta que el agua llega aquí al nivel inferior. Al nivel inferior, y entonces cuando llega aquí se para la emanación de la fuente. Y luego vuelve a crecer, vuelve a subir el agua hasta que vuelve a llegar aquí a este nivel y de nuevo se pone en marcha el sifón. Un anónimo viajante francés de hace 1700 años, tal vez un poco menos, escribía que durante el Shabbat no manaba agua en absoluto. No sé de dónde se han sacado esta cita, pero lo he visto en uno de los lugares que habla de este manantial, pero no dice de dónde se ha sacado esta cita. Bueno, entonces este es un primer manantial, exactamente, esto es lo que no entiendo. Francés de hace 1700 años no tiene sentido. Tal vez se refiere a que fuera Franco, no sé. No creo que sea así, creo que se equivocaron en algo al citar esto. Bueno. Otro manantial un poco más al sur llamado En Rogel, que significa fuente del pisador, refiriéndose a las lavanderas que pisoteaban la ropa para limpiarla. Podéis fijaros aquí tenéis lo que es actualmente la ciudad antigua de Jerusalén, las murallas que se ven actualmente. Estas murallas fueron construidas por Suleimán el Magnífico hace unos 300 años. Esto es muy moderno. Aquí en la parte de abajo, aquí está lo que era la ciudad de David, y aquí luego lo que añadió el rey Shlomo, tal vez algo así, no se sabe exactamente hasta qué lugar llegaban las murallas de la ciudad de Jerusalén y de dónde empezaba el templo en sí. Muy bien. Entonces, aquí abajo vemos la fuente de Gijón. Aquí, si podéis verla aquí, entre el verde y el rojo, aquí el marrón. Aquí está la fuente del Gijón. Y aquí abajo está la fuente de En Rogel.
Por cierto, que la colina llamada actualmente Monte Sión recibió su nombre mucho más tarde, siglos después de la destrucción del segundo templo, puesto que la fortaleza de Sion estaba al principio de la falda, de la falda sur del monte Moriah, frente al manantial de Gijón. Aquí seguramente estaba la fortaleza. Muy bien, entonces Monte Sión actualmente se le llama a esta colina de aquí, lo que dice aquí, colina occidental, que es lo que hoy en día se llama el Monte Sión, pero está claro que este nombre no es correcto. El Monte Sión estaba aquí, la fortaleza de Sión estaba aquí, en este lugar. De todos modos, esta ciudad había quedado en manos del Jebuseo hasta el tiempo de David. La ciudad tenía un rey cananeo llamado Ornán o Araúna, que reinaba sobre un poco más de unas 1000 personas, y a quien encontraremos al final del libro. Esto de las 1000 personas es una aproximación a la población que debía tener la ciudad en aquel tiempo. Llegó el momento de conquistarla y convertirla en la capital del reino de David. Pero ¿por qué precisamente a esta ciudad? Hay varias respuestas. En primer lugar, hasta ahora había estado en Hebrón, que es tan solo la capital de la tribu de Yehuda. Es demasiado parcial. David necesitaba un lugar que no estuviera relacionado precisamente con una sola tribu. La ciudad de Jerusalén está repartida entre dos tribus, Yehudá y Binyamin. Yehudá de los hijos de Lea y Binyamin de los hijos de Rachel. La ciudad está muy cerca del cruce entre dos importantes caminos, el que va de norte a sur a lo largo de la cordillera central y el que va de oeste a este desde la zona del puerto de Yafo, donde está ahora Tel Aviv, a la zona de Jericó y de allí al otro lado del Jardín. Pero aún así la ciudad en sí está un poco retirada de ambos ejes, al este del que va de norte a sur y al sur del que va de oeste a este. Y esta ciudad está más en el centro del país, por supuesto, aunque sigue habiendo tribus que quedan muy alejadas. Además, está junto a uno de los centros espirituales más importantes del país de antes de la construcción del templo, el lugar de la Akedah, que sin duda había quedado como uno de los más significativos y del que tenían gran conciencia. Pero no había quedado nada que pudiera señalar el lugar exacto en que había estado el altar de Abraham. Solo un profeta podrá recibir el mensaje divino si es que viene y cuando venga, para poder identificar el lugar. El lugar. No ligar, lugar. Finalmente, tal vez David hubiera descubierto ya que en este lugar debía construirse el templo. Había estado estudiando con el profeta Shmuel y examinando las posibilidades insinuadas en los textos de la Torá sobre el lugar en que debía construirse. Faltaba la identificación exacta del lugar, que llegará solo al final del libro y por intervención divina. Y aquí hay un límite a la posibilidad de que un humano pueda llegar a encontrar el lugar, que se repite varias veces en el libro de Dvarim. Pues al lugar que elija el Señor vuestro Dios de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, su residencia buscaréis y vendréis allí. Así dice el libro del Deuteronomio capítulo 12. David no conoce el lugar exacto, pero esto ya le basta para decidir que su capital estaría junto a este lugar. En el versículo 6 vemos
algo muy interesante. Y fue el rey David y sus hombres a Jerusalén contra el Jebuseo, habitante de la tierra, y dijo a David: no vendrás aquí, a no ser que apartes a los ciegos y los cojos, diciendo: no vendrá David aquí. Este pasaje es muy extraño. ¿Quiénes son estos ciegos y cojos? ¿Por qué los odia David y les impide que entren a la casa? ¿Por ser minusválidos? ¿Y qué significa lo que ellos dicen, que David no vendrá aquí? ¿Solo ellos lo decían? ¿Era algún conjuro, alguna magia? El libro de Josué dice que al Jebuseo, habitantes de Jerusalén, no pudieron desterrar los hijos de Judá. Pero hay una corrección de Kri y Ktiv, o sea, que se escribe de un modo y se lee de otro, puesto que está escrito en futuro: no podrán. Aunque se lee, no pudieron desterrar, pero está escrito: no podrán desterrar, como si estuviera escribiendo sobre el futuro. Pasará mucho tiempo en que no podrán conquistarla, suponiendo que tal vez no podrán nunca. ¿A qué se debe esta suposición? El Salmo 115 dice: ojos tienen y no verán, pies y no andarán. Se refiere a los ídolos. Sus penas son de plata y oro, obra de manos de hombre. En 17 lugares del Tanaj se les llama penas, atzabim, a los ídolos, porque apenan al Creador e incluso a quienes les adoran, ya que no les sirven para nada. Atzabim es el nombre que se le da en 17 lugares del Tanaj a los ídolos. Y Atzabim significa penas. Y estos son los ciegos y los cojos. Dice el Midrash que el Jebuseo había hecho unos ídolos de cobre que sujetaban unas pancartas que citaban el juramento, el juramento de Abraham. ¿Cuál es este juramento? Y ahora júrame por Dios aquí que no me mentirás a mí, ni a mi bisnieto, ni a mi nieto. Según la bondad que hice contigo, harás conmigo y con la tierra en la que has habitado. Y dijo Abraham: yo lo juro. No importa que el juramento fuera a Abimelech, el rey de los filisteos, mientras que los jebuseos son cananeos. No importa que haya pasado ya casi un milenio, 843 años, y ha muerto hace tiempo el bisnieto de Abimelech. Un juramento es sagrado, y una vez hecho, será muy difícil deshacerse de él, aunque se hayan cumplido sus cláusulas. Han llenado la muralla con estatuas de Abraham sujetando pancartas con su juramento: no vendrás aquí. Otro Midrash dice que los dos tipos de estatuas tenían otro significado. Pues la del ciego representaban a Yitzhak, el cual quedó ciego cuando envejeció. Y las del cojo, ¿cuántas equivocaciones aquí? Las del cojo representaban a Jacob, que cojeaba después de luchar con el ángel. La pareja de ciego y cojo aparece en otros lugares del Tanaj. En el libro de Job, capítulo 29, dice que ojos era yo para el ciego y pies para el cojo soy. O sea que yo ayudaba a los ciegos y ayudaba a los cojos. Les servía como ojos al ciego y les servía como piernas al cojo. Y el profeta Jeremías
al hablar del regreso de los exiliados, dice: los reuniré desde los extremos de la tierra, entre ellos ciego y cojo, encinta y parturienta, juntos. Rabí Yehudá Anasí se lo explicaba a su gran amigo Antonino con un ejemplo. Antonino el Romano. Un rey humano tenía un huerto hermoso, en el que había hermosos frutos, y puso en él dos guardianes, uno cojo y el otro ciego. Le dijo al cojo al ciego: frutos hermosos veo en el huerto. Ven y cárgame a tus hombros, y los traeremos para comerlos. Se subió el cojo sobre el ciego, y los trajeron y los comieron. Cuando vino el rey, dueño del huerto, les dijo: ¿dónde están mis hermosos frutos? Dijo el cojo: ¿acaso tengo piernas para andar? Le dijo el ciego: ¿acaso tengo ojos para ver? ¿Qué hizo el rey? Colocó al cojo encima del ciego y los juzgó juntos. Lo mismo hace el Creador. Trae el alma y la echa dentro del cuerpo y los juzga juntos. Puesto que el hombre, cualquier hombre, es ciego y cojo. Su alma es clarividente, pero no tiene la posibilidad de realizar sus objetivos sin el cuerpo. El cuerpo obra y realiza, pero es miope y no se da cuenta de lo que tiene delante. Yitzhak perdió su vista a consecuencia del momento cúspide en que fue atado y colocado sobre el altar, la acción más sublime. Dice el Midrash que los ángeles lloraban y sus lágrimas le hicieron perder paulatinamente la vista. Cayeron las lágrimas de los ángeles dentro de los ojos de Yitzhak y le hicieron ciego. Jacob luchó con el ángel y lo venció, pero sufrió la consecuencia de su cojera. Los cojos y los ciegos expresan los puntos débiles de Israel, que nacen precisamente de nuestros esfuerzos de acercarnos al Creador. Y el Jebuseo se burlaba de las debilidades de Israel que les impiden llevar a cabo sus compromisos. Pero la naturaleza que nos impuso el Creador hace que cada defecto sea compensado por el desarrollo de otros sentidos y cualidades. Más aún, la ceguera física hace que la visión espiritual se desarrolle más. Al igual que la pérdida de movilidad empuja al hombre a buscar medios adicionales para poder desplazarse. Tal vez el mayor defecto es el miedo que tenemos de nosotros mismos, de no saber usar correctamente nuestros poderes extraordinarios, de no haber comprendido los valores que tenemos. Tememos obrar y nos convertimos en cojos. Tememos mirar al futuro y quedamos como ciegos. David decide que ha llegado el momento de hacer caso omiso de los ídolos, el momento de unir esfuerzos físicos y espirituales para conseguir la meta. Y busca a alguien en su ejército que sea capaz de quitar los ídolos de en medio antes de que él entre a la ciudad. Vamos a ver el versículo 8 también para ver la conquista. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a Jebuseo y toque el tubo, y a los cojos y a los ciegos, odiados del alma de David. Por esto dirán: ciego y cojo no vendrá a la casa. ¿Qué es esto de tocar el tubo y qué pasará a todo el que hiera al Jebuseo? Este versículo es muy oscuro y de difícil interpretación. ¿Qué pasará a todo el que hiera al Jebuseo y toque el tubo y a los cojos y a los ciegos, odiados del alma de David? ¿A qué se refiere? ¿A qué tubo se refiere? La palabra se repite una sola vez
en el Tanaj, por lo que su significado no está claro del todo. Podría ser tubo, conducto, tubería. Pero ¿para qué tienen que tocar el tubo? El versículo tiene un paralelo en Crónicas y los pongo juntos para compararlos. Dijo David aquel día: a todo el que hiera y buceo y toque el tubo, y a los cojos y a los ciegos odiados del alma de David. Este es nuestro versículo. Y en el libro de Crónicas dice: y dijo David: todo el que hiera un yebuseo primero será cabeza y oficial. Y subió primero Joab ben Tzruya y fue el cabeza. El libro de Crónicas no menciona en absoluto a los ciegos y a los cojos, ni tampoco al tubo. Y dice que se hará al primero que hiera un yebuseo. Se convertirá en el jefe del ejército. Volvamos al tubo. Y también dice que subió primero Joab ben Tzruya. Volvamos al tubo. Los arqueólogos hicieron un gran descubrimiento que permitió dar una interpretación lógica militar al tema del tubo. Hace 150 años, un arqueólogo inglés, el capitán Charles Warren, se metió dentro del manantial del Gijón, que está justo abajo de la ciudad de David, desde el cual salen varios túneles. Veamos aquí en rojo, en medio más o menos del dibujo del plano este, en medio, está el manantial del Gijón, que es la foto aquí de la derecha arriba. Esto es el manantial del Gijón. De aquí salen un pasadizo hacia un lado y un pasadizo hacia el otro que se bifurca y se conecta con el anterior y tiene otra bifurcación. Y luego este pasadizo continúa y da la vuelta aquí a la derecha y tiene otra bifurcación. Y luego viene aquí y tiene otra salida a la izquierda que es el famoso túnel de Hizquía que va hacia la piscina de Shiloah de Siloé, que fue excavado mucho más tarde. Y aquí hay otra bifurcación que llega hasta aquí a un pequeño recodo sin salida. Habían penetrado unos metros cuando se encontró, bueno, todo esto tiene que hacerlo arrastrándose sobre el vientre y con agua que casi le ahoga. En aquel tiempo estaba lleno de escombros y apenas había lugar para arrastrarse y tenía que sujetaba una vela encima de la pipa, llevaba una pipa en la boca y encima de la pipa tenía colocada una vela. En una mano tenía un lápiz o una pluma para escribir, seguramente era un lápiz, y en la otra mano un papel para dibujar el plano. Y las manos las sostenía por encima, y la pipa también, por encima del agua, y así se iba arrastrando dentro del túnel este. Había penetrado unos metros cuando se encontró una pequeña desviación. Al adelantar, vio sobre su cabeza la apertura de un pozo kárstico, lo que se llama hoy en día el pozo de Warren, en su nombre. Ni corto ni perezoso se subió por la apertura y llegó a una pequeña sala a la que llegaba un impresionante pasaje que estaba tapiado al final, que subía colina arriba hasta que salía a la superficie. Esta es una foto de este pasaje. Es un pasaje enorme. Podéis ver aquí en el gráfico este es el pasaje. Aquí podéis verlo por encima de la apertura kárstica de Warren. Aquí está el pasaje que sube hacia arriba hasta que sale a la superficie de la ciudad. De aquí surgió una formidable teoría.
siendo que el manantial estaba fuera del perímetro de la ciudad, habían excavado un pasaje que bajaba desde dentro de las murallas hasta por encima del manantial o de uno de los túneles del manantial, y desde allí extraían el agua necesaria. Según esta teoría, Joab entró por el manantial y encontró la apertura del pozo, y de este modo penetró a la ciudad atacando desde dentro. Esta teoría siguió vigente más de 100 años, hasta que en excavaciones modernas se descubrió la continuación del pasaje hacia una enorme piscina subterránea en la que criaban peces, doradas, bagres, lisas, conectada al manantial, esta piscina conectada al manantial, y muy anterior a la época de David. Y también se descubrió que los cananeos habían construido una imponente muralla alrededor del manantial. Pero también descubrieron otra tubería subterránea que iba desde el manantial por el lado exterior de las murallas y que tenía unas salidas para regar el valle del Kidrón. Podéis ver aquí las murallas, una que protege la piscina y otra que protege el manantial. Pero de aquí del manantial sale una tubería subterránea, que es esta de aquí, que va de forma oblicua hacia la parte inferior izquierda, creo que sí, y de aquí había unos agujeros por los que sacaban agua de aquí para regar el valle del Kidrón. Joab y su escuadrón tuvieron que entrar por una de estas aperturas de aquí, siguiendo la tubería subterránea, tocaban el tubo y hasta llegar al manantial y luego subir por el pasaje hasta dentro de la ciudad. Una vez dentro, hería al Jebuseo, eliminaba las estatuillas y abría las puertas desde dentro, permitiendo la entrada del ejército. Sigue siendo solo una suposición, pero es la más probable de momento. Y terminamos aquí la clase de hoy. Y ya veremos la continuación, las construcciones que hace David a continuación y las primeras batallitas. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Buenas noches. Shalom, shalom. Shalom, shalom, estupenda.